Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Tutomate. Hoy veremos cómo se clasifican los números reales en diferentes conjuntos. El conjunto por el que vamos a comenzar, y que es el más pequeño de todos, es el conjunto de los números naturales. Este se representa por la letra n y está formado por el 0, el 1, el 2, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos números que utilizamos para contar. El siguiente conjunto en tamaño es el de los números enteros. La letra que se utiliza para representarlo es la z, y está formado por todos los números naturales y sus opuestos, los números negativos, es decir, el 0, el 1 y el -1, el 2 y el -2, etcétera, etcétera. Es importante que os fijéis que tanto los números naturales como los enteros no son números decimales, no tienen parte decimal. Seguimos. Le toca ahora el turno a un conjunto todavía más grande que el de los números enteros, el conjunto de los números racionales. Se representa por una letra Q y está formado por todos aquellos números que pueden ser escritos como una fracción de números enteros. Después los estudiaremos con más detalle. Los siguientes que veremos son los números irracionales, que como su propio nombre indica, no son racionales. Si los racionales eran los que se podían escribir como una fracción, los irracionales son aquellos que no se pueden escribir como una fracción de enteros. También los veremos después con más calma. Para terminar tenemos el conjunto de los números reales, que se representa por una R y que está formado por el conjunto de los racionales y el de los irracionales. Tengo que aclararos que no es el conjunto más grande que existe. Hay conjuntos todavía mayores, como el de los complejos, pero ese es tema de otro tutorial. En este nos centraremos solamente en los números reales. Como os comenté antes, vamos a pararnos un poco más en dos de estos conjuntos, los racionales y los irracionales. Comencemos con los racionales. Como mencionamos antes, los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como cociente o fracción de dos enteros. ¿Qué números estarían incluidos dentro de los racionales? Pues por ejemplo, los naturales. Cualquier número natural, como por ejemplo el 5, se puede escribir como una fracción. Solo tenemos que poner un 1 en el denominador. Otro conjunto incluido en los racionales es el de los enteros. Del mismo modo que razonamos con los naturales, un número como -8 se puede escribir como una fracción, simplemente colocando 1 en el denominador. También son números racionales muchos de los números decimales. Por ejemplo, los decimales exactos o finitos, que son aquellos que tienen un número concreto de cifras decimales. Si recordáis, estos decimales se pueden escribir como una fracción. Veamos cómo con un ejemplo, 12,31. En el numerador se escribía el número sin coma, 1231, y en el denominador un 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tiene el número, en este caso 2 ceros, 100. También los periódicos puros se pueden transformar en fracción, es decir, son números racionales. Por ejemplo, 9,2 con periodo en el 2. Os recuerdo que en el numerador se ponía el número sin coma ni periodo menos el número que hay antes del periodo. En este ejemplo, 92 menos 9, 83. En el denominador se escriben tantos 9 como cifras hay debajo del periodo. En este ejemplo hay una, así que escribiremos un 9. Por último, también los periódicos mixtos, como por ejemplo 2,234 con periodo en el 34, se pueden escribir como una fracción de enteros. Os recuerdo que en el numerador se escribía el número sin coma ni periodo menos el número que hay antes del periodo, sin la coma, por supuesto. En este ejemplo, 2234 menos 22, que es 2212. En el denominador van tantos 9 como cifras hay bajo el periodo, seguido de tantos ceros como cifras hay entre la coma y el periodo.
en nuestro ejemplo son 2 nueves y un 0. El otro conjunto que vamos a hablar con más calma es el conjunto de los números irracionales. Este conjunto podríamos decir que es el complementario de los racionales. Son todos aquellos números que no pueden ser escritos como un cociente de dos enteros, y a efectos prácticos son números decimales con infinitas cifras pero no periódicos, como por ejemplo este que estáis viendo en pantalla. ¿Qué números están en este conjunto? Pues por ejemplo, las raíces que no son exactas, como la raíz cuadrada de 3 o la raíz cúbica de 9. También son irracionales otros números conocidos y muy utilizados en matemáticas, como el número pi, cuyas primeras cifras son 3,14, 15, 92, etcétera, etcétera, que siguen indefinidamente pero que no se repiten de forma periódica. O el número de oro, o número phi, que se simboliza por esa letra griega y que es igual a 1 más la raíz de 5 partido por 2, aproximadamente 1,61803. Para finalizar, y antes de ir con un ejercicio, vamos a hacer un esquema en el que podemos ver de una forma más gráfica los conjuntos de los que hemos ido hablando a lo largo del tutorial. Supongamos que este primer conjunto, de color amarillo, es el conjunto de los números naturales, formados por el 0, el 1, el 2, etcétera, etcétera. Conteniendo este conjunto podemos dibujar el conjunto de los números enteros, que incluía, además de los naturales, a sus opuestos. Más grande todavía, y conteniendo estos dos conjuntos, está el de los números racionales, con todos aquellos números que pueden escribirse como fracciones de enteros. Por último, el más grande de todos, el de los números reales, que abarcan los racionales y los irracionales. Vamos con un último ejercicio. ¿Cuál es el menor conjunto al que pertenecen estos números? Apartado A, menos 5 elevado a 2. Si calculamos esa potencia, como la base es negativa y el exponente es par, resulta 25, y 25 es obviamente un número natural. Apartado B, menos 24 partido por 6. Esa división nos da exacta, nos da menos 4, que es obviamente un número entero. Apartado C, 3 elevado a menos 2. Nos encontramos en este caso con una potencia de exponente negativo. Os recuerdo que se calcula escribiendo 1 entre la misma potencia con exponente positivo, es decir, un noveno. En este caso, esta división no nos da exacta, pero como es una fracción de números enteros, este número es un número racional. Siguiente ejemplo. D. La raíz cuadrada de 16 partido por 25. Esta raíz cuadrada es exacta, nos daría la raíz cuadrada de 16, 4, la raíz cuadrada de 25, 5. Y 4 partido por 5 se trata de una división que no va a dar exacta, va a dar un decimal. Por lo tanto, el conjunto más pequeño en el que está es en el conjunto de los números racionales, en Q. Más apartados. E. 2,3 entre 5,1. Para tener las ideas más claras podemos eliminar la coma del numerador y del denominador y resulta una fracción que no es exacta. Por lo tanto, el conjunto más pequeño en el que podemos considerarlo es el conjunto de los números racionales. Apartado F. Raíz de 7 partido por 2. La raíz de 7 es una raíz que no es exacta. Como hemos visto antes en el tutorial, las raíces que no son exactas son números irracionales. Si dividimos un número irracional entre 2, sigue siendo un número irracional. Así que el conjunto más pequeño en el que lo vamos a considerar es el conjunto de los números reales. Siguiente apartado. G. Menos 2,43, 43, etcétera, etcétera. Si observáis un poquito, veis que se trata de un número decimal periódico y por lo tanto es un número racional. Último apartado. H. 0,01, 001, 0001, etcétera, etcétera. En principio podemos pensar que se trata de un número decimal periódico, pero si lo miráis con más atención os daréis cuenta de que no lo es.
Se trata de un número decimal, infinito, pero no periódico. Habíamos hablado que estos números están en la categoría de los números irracionales. Así que el conjunto más pequeño en el que lo vamos a considerar es el conjunto de los números reales. Pues bien, nada más, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.